el título decía de esta predicación, basada en el Salmo 103 y con otra lectura que hemos hecho en Timoteo, 1 Timoteo 1, 12 al 20. El título es Una vida de gratitud y alabanza a Dios. Hemos cantado el himno ...418... que dice: quiero recordar tu grande amor, oh Dios. Quiero recordar tu grande amor, oh Dios, hacia mí, un perdido y poco pobre pecador. Quiero recordar las penas de Jesús por mí en el árbol de la cruz. Dice David en el versículo 2, segunda parte: no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántas veces recordamos el amor de Dios, que es nuestra vida? Quiero recordar tu grande amor. Eso me recuerda que muchas veces, hermanos, los cánticos, que son oraciones, alabanza, adoración, expresión de nuestros sentimientos, a veces vuelan como el aire y no nos dice nada. Pero me gustaría, si tenéis el himnario, me gustaría que lo tuvieseis en casa, que repasaseis los himnos que hemos cantado, incluso que ha pedido nuestro joven hermano Timothy. Grata certeza soy de Jesús, grata certeza soy de Jesús, hecho heredero de eterna salud. Que recordásemos, y si podemos escuchar la predicación y recordar y releer estos himnos y el mensaje que tienen estos himnos. Quiero recordar. Hace alusión, apela a nuestra voluntad. De verdad, quiero recordar y recuerdo cada día, cada momento, el gran amor de Dios por mí. ¿Cuánto pensamos, cuánto recordamos? No olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. Los beneficios del Señor son desde el momento en que fuimos engendrados. Esta mañana leí una cosa de esa que viene y está súper bien. Cuando una mujer engendra y tiene en su seno un hijo, desde ese mismo momento Dios empieza a mostrar y manifestar su bendición y sus beneficios. Hasta este momento en que estamos aquí, por su gracia y por su misericordia, escuchando tu palabra. No olvides ninguno de sus beneficios. Recordar es para agradecer al Señor, para dar gracias, para dar gloria, para bendecir al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor. No olvides ninguno de sus beneficios. David recuerda, Pablo recuerda los beneficios del Señor y las bendiciones del Señor, y bendicen y alaban al Señor. Ha leído Amador en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, donde vemos las palabras del apóstol Pablo. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y es cierto, cuando Dios se le revela, Pablo era un fanático religioso, un fanático que perseguía y mataba a los cristianos, pero cuando Dios era un judío educado en las más profundas leyes del judaísmo y era consecuente con eso, pero precisamente nos muestra
cuán equivocado puede estar uno creyendo que sirve al Señor cuando está haciendo todo lo contrario de lo que el Señor quiere. Pero cuando el Señor le muestra y le manifiesta la verdad, Pablo se convierte, Pablo reacciona. Pablo es todo lo opuesto. De ser capaz de dar muerte y perseguir a los cristianos, a ser capaz de dar su vida como la dio y murió mártir por su Señor y por sus hermanos, de quien dijo: ojalá yo fuese anatema, maldito, ojalá yo me perdiese y que mis hermanos se salvasen. El otro extremo, el cambio tremendo y profundo. Y Pablo da gracias, Pablo reconoce esa misericordia. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en iniquidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia fue más abundante. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo no era, soy. Sigo siendo, me siento el primero de los pecadores. No es falsa humildad, no es falsa modestia, es una conciencia absoluta de lo que es nuestra naturaleza caída, como dice en el capítulo 7 a los Romanos: el mal está en mí, sé lo que es el bien, pero queriendo hacer el bien, hago el mal que no quiero. Y no el bien que quiero. Es la lucha que tenemos, aún teniendo la gracia y el conocimiento, es la lucha que tenemos. Y Pablo reconoce humildemente, y Pablo se arrepiente humildemente, y Pablo da gracias a Dios, como David da gracias a Dios por la multitud de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios, no olvides ninguna de sus bendiciones, porque ello te llevará a vivir continua y constantemente con una actitud de gratitud, alabanza y bendición al Señor, porque no mereciendo nada absolutamente, sino su indignación y su juicio, Él te colma, como ahora veremos, de bendiciones, te colma con su gracia y con su misericordia, te abraza, como hemos cantado también en un precioso himno. Él te abraza cuando le pides perdón con sus brazos de amor. No olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, cuanto más olvidamos, menos agradecidos somos. Cuanto más olvidamos, menos agradecidos somos al Señor. Es un verdadero y profundo ejercicio mental recordar, pero es lo más grato y reconfortante, estimulante y fortalecedor, pensar y recordar en todas las bendiciones del Señor, sabiendo, como veíamos la otra semana, porque no te equivoques, hermanos, todo don y toda dádiva perfecta desciende de lo alto, del Padre de las luces. Por eso recordar todas las cosas buenas que tenemos en este mundo es la gracia y la misericordia de Dios. No olvides. Dice David: cuánto amo yo tu ley, tu palabra, tu verdad. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. En la vida tenemos criterios, valores y prioridades, ¿verdad? Criterios, valores y prioridades. Y se mueve nuestra vida en función de esos criterios, valores y prioridades. ¿Y qué es lo más bueno, qué es lo mejor para nuestras vidas? Que escuchar y recibir la palabra de Dios. Y dice David reconociendo eso. Además dice: cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu palabra. Todo el día es ella mi meditación. Y ella, como dice, hemos leído el apóstol Pablo a Timoteo, ella nos prepara para toda buena obra, para ser cada día más perfectos, más santos, más justos. ¿Cuál es la aspiración de nuestra vida? ¿Es esa?
salvados, redimidos por la gracia de Dios. ¿Cuál es la aspiración, la prioridad de nuestra vida? Es esa: cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Yo estoy seguro, permitidme, Elsa y César, este ejemplo, como puede servir para cualquiera de nosotros, que por mucho trabajo que tengas, por muchas preocupaciones que tengas, nadie puede quitar a tu nieto de tu mente y tu corazón en este momento. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no? Porque esas son las prioridades. Esos son los valores. Esos son los criterios. ¿Quién puede quitar al Señor de nuestra mente? Las preocupaciones, la falta de conciencia, la falta de entender lo que significa. Pero todo el día es ella mi meditación, porque ella es mi vida, porque ella es lo más importante. La vida del hombre creado a imagen y semejanza de Dios es una invitación a dar gracias al Señor, a alabar y glorificar su nombre, a buscarle. Veíamos en Hechos 17, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su duración. Dios lo ha preparado todo para que le busquen, para que le busquen. Y solamente vas a buscar a Dios cuando entiendas que Él es lo más importante, que Él es la vida, que es la razón de la existencia, es el sentido de todas las cosas. Él ha preparado todo para que le busquen. Pero por la caída en el pecado, por la muerte espiritual del ser humano en Adán, el hombre está incapacitado para buscar a Dios. ¿Quién busca a Dios? Nadie. Romanos capítulo 3. Nadie busca a Dios, no hay ni siquiera uno. No dice no sea religioso, como habíamos en Hechos 17 también. El apóstol Pablo en Atenas. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando por vuestras ciudades allí un altar que estaba inscrita esta inscripción: al Dios no conocido. Sois muy religiosos, pero no conocéis, no buscáis al verdadero. Pues al Dios que adoráis sin conocer es al que yo os anuncio. El Dios que ha creado los cielos y la tierra y lo ha preparado todo para que le busquéis al verdadero Dios. No dice que no sea religioso, no, dice que nadie busca a Dios. Y esto es una verdad universal. Seas de la cultura que seas, seas de la nación que seas, seas de la raza que seas, es la experiencia universal de todo ser humano, porque el pecado entró en el género humano y ese pecado ha alejado al hombre de Dios. Nadie busca a Dios, aunque Él está ahí, está presente, no está callado, hace salir su sol sobre buenos y malos, da argumentos tan importantes como ese, como dice el apóstol Pablo, porque las cosas invisibles de Él no lo vemos. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. ¿Quién ha creado esto? Sí, teorías, filosofías. Se hacen visibles, su realidad se hace visible, inmenso, por medio de las cosas hechas, de forma que no tienen excusa, pero no buscan a Dios. Pero no buscan a Dios. Está claro que el mundo no busca a Dios, pero Dios viene a buscarnos a nosotros. Dice el Señor Jesucristo: he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. He venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Y si por gracia Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Escudriñando, estudiando, meditando este texto, leía en el comentario que hace la Biblia de Estudio de Sproul, y lleva en un apartado a ver la providencia de Dios. La providencia de Dios. Igual lo paso porque lo escaneé,
La providencia de Dios es que no hay ninguna casualidad en este mundo. Él es el soberano. Dice Sproul en un vídeo que creo que compartí, si una sola molécula, un solo átomo en este universo estuviera fuera del control de Dios, Dios no sería Dios. Todo está bajo su control. He venido a buscaros, a salvar y a buscar y salvar lo que se había perdido. Y los que estamos aquí en esta mañana, tenemos que coger esas palabras y sentirnos que el Señor ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué haremos después con ese mensaje de amor y de salvación de Dios? Porque no hay casualidades, queridos. No hay casualidades para este Dios creador del universo. Ninguna casualidad. Y si por gracia hemos recibido la vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice el apóstol Pablo, Efesios 2:1, nuestro primer y principal objetivo es buscarlo, porque Él ha preparado todo para que le busquemos. Es buscarlo. El mundo no busca a Dios, pero nosotros tenemos que buscar a Dios, porque Él ha venido a darnos vida y revelarnos que Él es la vida. Por eso nos dirá el Señor Jesucristo, en un mundo que no le busca y que normal, lógico, se afana, se estresa, se agobia por las cosas de este mundo, el Señor nos dice, pero vosotros buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si nos levantamos por la mañana, hay que ir a trabajar, y el que no trabaje, dice el Señor, que no coma. Hay que ir a trabajar, hay que convivir en la familia, matrimonio, los hijos, los padres, hay que hacer todo eso. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque como hemos leído en Timoteo, Él nos prepara por medio de su palabra para ser mejores maridos, mejores esposas, mejores padres, mejores hijos, mejores hombres y mujeres en medio de la sociedad, en medio de la iglesia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, todo, como ahora veremos, nos será añadido. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y esto es lo que dice Pablo, lo que dice David. Nos invitan a nosotros, que igual que ellos, recibimos la gracia y la misericordia de Dios. Doy gracias a que me fortaleció, dice Pablo, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor, injuriador, me tuvo por fiel, vino a buscarme y a salvarme. ¿Y sabéis lo que le dijo Pablo al Señor cuando iba persiguiendo a cristianos camino de Damasco y el Señor lo tira, se cae al suelo de aquel resplandor que le vino y dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y el apóstol Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Busca primero el reino de Dios. Cuando te levantas por la mañana, cuando abres los ojos, lo primero que dices es, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y ahí tenemos su palabra que nos dice, lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera mi camino. Busca mi palabra. Busca mi voluntad en tu palabra. Y como dice en el Salmo 32, yo te enseñaré el camino en que debes andar. El apóstol Pablo da gracias a Dios porque cambió su vida. Nuestras vidas pueden ser diferentes, no tienen que ser tan trágicas, pero son vidas que están lejos de Dios, que no le buscan. Y como veíamos en Hechos 17, Dios ha establecido un día. Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, porque Dios ha establecido un día en que juzgará al hombre con justicia y con verdad. Y sabéis una cosa, Dios es justo y en Él no hay injusticia. Y no hay mayor injusticia
que ese Dios que se te ha revelado, que te ha hablado, que menosprecies esa salvación tan grande que Él vino a realizar por medio de su Hijo. Y aquí es donde David nos da los motivos, las razones por las que tenemos que adorar, alabar, bendecir al Señor y no olvidar ninguno de sus beneficios. Versículos de 3 al 5. Él es quien perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Todo viene de Él. Todo don, toda dádiva perfecta. Bendice a Dios porque Él te salva, porque Él te bendice. Y salvación, ¿sabe lo que significa salvación? Significa perdón de nuestros pecados. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hemos cantado ese himno 400. Cuán profundo es tu amor, no lo puedo entender. Alto es para mí, cuán inmenso es, cuán profundo es tu amor. Cuán profundo es tu amor, porque Él, su Hijo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Pero ¿sabes por qué las perdona ese Dios justo? Porque las quita de ti y las carga sobre su Hijo. Mas Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y aunque en Él, en el Señor Jesucristo, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo, a pesar de todo, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Para decírtelo a ti, que en esta mañana estás escuchando su palabra. De tal manera te amó, que cargó el pecado de todos nosotros sobre su propio Hijo en la cruz del Calvario. Mas Dios, dice el apóstol Pablo, Romanos 5:8, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No olvides ninguno de sus beneficios. Hay traumas en la vida que personas nunca podrán olvidar. Siempre estarán presentes ahí. Siempre estarán presentes ahí. Nunca se nos tendría que olvidar que cuando éramos pecadores, a su tiempo Cristo murió por nosotros. El Padre cargó en Él todos nuestros pecados y sufrió los horrores y el tormento, no solamente del sacrificio del cuerpo, que fueron terribles, sino cuando estaba en el huerto de Getsemaní y sudaba gotas de sangre por la intensa agonía que estaba padeciendo. Y no eran los clavos, no eran los latigazos con aquellas púas que desgarraban su cuerpo. No eran. ¿Saben lo que era? Era mi pecado y era tu pecado. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Si es posible, pase de mí esta copa, porque Él estaba cargando con mi pecado y con tu pecado. Y que le llamó a decir, Dios mío, porque me has desamparado. Hermanos, solamente meditar en esto tendría que ocuparnos y nos ocupará toda la eternidad. Amor tan grande, cuán profundo es tu amor, no lo puedo entender. Cuán profundo es tu amor.
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ahora dice, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mira, si algo compruebo cada día y le digo, Señor, ¿por qué tengo tan poca fe? ¿Por qué tengo tan poca fe? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas son todas las cosas que nos preocupan y que no somos nosotros principalmente. Tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos hermanos, hermanas en la fe. Tenemos un mundo que sufre y gime por la terrible maldad del ser humano, del pecado. ¿Por qué tenemos tan poca fe? ¿Por qué tengo tan poca fe? ¿Por qué oro tan poco? ¿Por qué busco tan poco tu comunión? Para sentir la paz que solamente tú puedes dar. La paz, dice Pablo a los filipenses, que sobrepasa todo entendimiento y guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso lo necesitamos. No es una religión, no es una beatería, no es una costumbre, es una vida. Es una vida. Es una vida. Una vida que puede estar junto a Él cada día más plena, más robusta, más satisfecha. Como dice aquí, las bendiciones del Señor. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, que te corona de favores y misericordias, que sacia de bien tu boca. Él es todo. Él es todo. No lo olvides. No lo olvides. Vive con ese sentimiento. Vive con esa conciencia. Él lo es todo. Que sana todas tus dolencias. Cuando somos sanados, es un don de la misericordia de Dios. Cuando no estamos enfermos, es un regalo de la gracia de Dios. Porque todo perece, todo decae, somos como la flor del campo, dice aquí. En Dios está todo, es el que rescata del hoyo tu vida. David reconoce la poderosa bendición del Señor. David seguía sin confesar su terrible pecado, pero Dios le envía al profeta Natán y le hace ver lo miserable que era. Y tenemos ahí el Salmo 51, esa manifestación profunda de arrepentimiento, de conciencia de lo que es. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que tú seas reconocido justo. El pecado está siempre delante de mí. Y por tanto, gracias Señor, gracias. El apóstol Pablo me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo injuriador, blasfemo, perseguidor. ¿Y nosotros somos mejores? No somos mejores. No somos mejores. La semilla del mal está en nuestro corazón. El potencial del mal está en nuestro corazón. Y Él nos rescata. Él impide que todo ese potencial se desarrolle. No olvides ninguno de sus beneficios. Él permite que estemos sentados aquí hoy. Cómo lo valoramos y apreciamos, pero Él permite que estemos sentados, que podamos abrir su palabra, que escuchemos su voz de amor, su voz de invitación, su voz para que entendamos que sin Él no somos nada, que no podemos vivir, que en Él vivimos, nos movemos y somos. Lo entiendas o no lo entiendas, esa es la realidad. La vida no es tuya, ni tú la buscaste, ni tú te la vas a quitar. Si te la quites, será con el consentimiento de Dios. En Él vivimos, nos movemos y somos. Nada tiene sentido y significado fuera de Él. Por eso David, todo el día es ella mi meditación. Y David no es un graduado en psicología, en psiquiatría, en medicina. David es un graduado en la palabra de Dios. Y me has hecho, porque todo el día es ella mi meditación, me has hecho más sabio
que mis enemigos. Más que mis enseñadores he entendido. Más que mis enseñadores he entendido. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, lo que Dios hizo con Pablo, lo que Dios hizo con David, lo que Dios hace con cada uno de sus hijos, lo que Dios puede hacer con nosotros, que nosotros no podemos hacer, porque el mal está en nosotros. Y lo que queremos hacer, porque sabemos lo bueno que es, no lo hacemos. Y el mal que no queremos, eso es lo que hacemos, dice el apóstol Pablo. Es esa lucha que tenemos. Y en esa lucha Él está con nosotros. El que te corona de favores y misericordias. Todo lo bueno que tienes. Todo es un don, es un regalo que viene de arriba. Me encanta aquellas palabras del apóstol Pablo que dice: ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y se refiere a todo. Se refiere a todo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Tienes bien material, bien de salud, bien de capacidad? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo es un don, es un regalo de Dios. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si fuese mérito tuyo, don tuyo. Todo viene de arriba. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Salomón tuvo mucho más que nosotros de lo que podamos llegar a tener. Incluso sabiduría que Dios le dio, porque tuvo momentos muy bendecidos y fieles en su vida, que luego los perdió. Y cuando hubo experimentado todo lo que experimentó, todo lo que nosotros no vamos a experimentar jamás, pero con lo poco que podamos tener y que podamos experimentar, nos pensamos, ahora somos felices. Al final él dijo: todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Solo la palabra de Dios puede llevarte a ese conocimiento de la verdad, como dijo el Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Eso que busca tanto el ser humano, libertad. Y son más esclavos, como dice el apóstol Pedro. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y sabéis en qué consiste el primer paso de la libertad? Es reconocer tu propia miseria, tu propia incapacidad, tu propia indignidad. Decir, gracias. Cuando el apóstol Pablo reconoció esa verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, el apóstol Pablo dijo, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que el Señor, lejos de tratarnos conforme a nuestra realidad, conforme a nuestra miseria, como hemos visto a su tiempo cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor nos ha hecho conocer su misericordia, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente, el occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Se acuerda de nuestra condición, porque conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. No nos paga conforme a nuestros hechos, sino que engrandece su misericordia. ¿Dónde estaríamos, verdad? Si nos pagase conforme a nuestros hechos. ¿Dónde estaríamos? Cuando reconocemos, como el apóstol Pablo, miserable de mí, lo bien que quiero no lo hago, el mal que no quiero eso es lo que hago, miserable de mí.
Pero el Señor no nos paga, no le paga, no nos paga. No le paga a David conforme a su miseria, a su pecado. No le paga a Pablo, no me paga a mí, no le paga a ninguno de aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que nos muestra ahí la grandeza de su perfección que no tiene límite, la anchura de su misericordia. La ternura y compasión de un padre, de una madre, hacia un hijo. Ese es nuestro Señor. Pero esa debilidad, hermanos, esa fragilidad, como muestra aquí, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más. Esa fragilidad no es un problema. Versículo 17, porque la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. La fragilidad e incapacidad no es un problema, porque la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero lo que sí es un problema, un inconveniente para recibir las bendiciones de Dios, es no ponerle a Él en primer lugar. Como Asaf. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Como David. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor. Busca primeramente el reino de Dios. O como David, alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor. Mi Señor no es el dinero, no es la política, no es nada, tú eres mi Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y eso es lo que nos muestra aquí el Señor en este pasaje, donde nos muestra su misericordia, su gracia, su amor, su perdón. Pero también nos muestra las características de aquellos a quienes Dios bendice, aquellos sobre quienes Dios bendice y derrama su misericordia, sobre los que le temen y se esfuerzan por honrarle y glorificarle. Fijaos, hermanos, y esto es muy importante. Versículos 11, 13 y 17. Dice, porque como la altura, versículo 11, como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia, ¿sobre quién? Sobre los que le temen. Sobre los que le temen. Versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor, ¿de quién? De los que le temen. Versículo 17. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Porque el Señor es muy limpio de ojos, como veíamos el miércoles en el estudio de la santidad de Dios. Y Él no puede ver el mal y no puede andar con el mal. Si tú escoges el camino, que no es el camino del Señor, esas bendiciones del Señor no van a ser tuyas. Mirad lo que dice, me acordaba, cuando leía esto, me acordaba de, este es un libro de Sproul, lo aconsejo. Qué buena pregunta, le hacen preguntas a este gran siervo del Señor que falleció el año pasado, enfermo, y le preguntan, señor Sproul, ¿cuál es la percepción de Dios que tiene el cristiano corriente? ¿Cuál es la percepción de Dios que tiene, no el mundo, el cristiano corriente? Y él dice, no sé cuál es la percepción de Dios que tiene la mayoría en el mundo cristiano, solo puedo inferirlo a partir del pequeño universo en el que vivo, o sea, el contexto en el que vivo, y por estar en contacto con diferentes grupos de personas. Y lo que él observa es esto. Observo un concepto sobre Dios que está generalizado en la comunidad cristiana, en el cual Dios está en cierta forma muy reducido, en comparación con el Dios que se manifiesta en la Biblia. ¿Se lo ve a Dios la percepción que tiene el cristiano corriente?
Se lo ve como una especie de abuelo celestial, benevolente en todo sentido, y cuya característica principal y a veces único atributo es el atributo del amor. Sabemos que la Biblia pone énfasis en el amor de Dios e incluso llega tan lejos como para decir que Dios es amor. Hago un inciso y recuerdo lo que decíamos el miércoles en el estudio sobre la santidad, el atributo de la santidad de Dios. De ningún otro atributo se menciona 3 veces. Dios es amor, dice sí, pero nunca dice la Biblia Dios es amor, amor, amor. Ni Dios es poderoso, poderoso, poderoso. Pero sí dice Dios es santo, santo, santo. Y dice Sproul que parece que el único criterio, la única visión que se tiene de Dios es ese atributo del amor. Dice, sin embargo, creo que corremos el grave riesgo de despojar a Dios de la plenitud de su carácter según la manera en que lo revela la Escritura. Esto puede convertirse en una forma no tan sutil de idolatría. Adoramos a un Dios que no es el verdadero Dios, porque no conocemos a Dios. Por ejemplo, si ocultamos la santidad de Dios, o la soberanía de Dios, o la ira de Dios, o la justicia de Dios, y por así decirlo, elegimos aquellos atributos de Dios que nos gustan y negamos aquellos que nos asustan o nos hacen sentir incómodos, hemos cambiado la verdad de Dios por una mentira y estamos adorando un Dios que en realidad es un ídolo. ¿Recordáis cómo ha empezado esta mañana mi intervención? Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir. Sobre todo acerca de este Dios que, como hemos visto, ama de tal forma a los pecadores que ha entregado a su Hijo en la cruz del Calvario para que aquellos que en Él crean no se pierdan, tengan vida eterna y le conozcan profundamente. David invita, ese David cambiado, transformado, ese David que no era perfecto, como ni Pablo era perfecto, como ni nadie es perfecto, pero como dice Pablo, prosigo a la meta del supremo llamamiento. Hermanos, no es que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero prosigo a la meta. ¿Y por qué camino proseguimos nosotros? ¿En qué Dios confiamos? ¿En qué Dios descansamos? David, al final, invita, teniendo conciencia de la grandeza y la gloria de ese Dios, invita a toda la creación, incluso a aquellos seres angelicales superiores en capacidad, a que adoren y glorifiquen a Dios. Pero al final apela a su propia responsabilidad. Bendice, alma mía. Bendice tú. Tú invita a todo el mundo a que abra los ojos, a que se dé cuenta, a que honre y glorifique a Dios. Pero al margen de lo que haga el mundo, tú, alma mía, bendice al Señor. Tú, alma mía, bendice al Señor. Hermanos, el último salmo es un salmo de alabanza. Y termina el último versículo, el Salmo 150, dice así: todo lo que respira, alabe al Señor. Tú estás respirando el aire del Señor. Tú te mueves por la creación del Señor. Tú respiras su aire. Tú deberías alabarle, honrarle, glorificarle y darle gracias, porque es el único digno de recibir toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Que así sea. Amén.
Sí, Padre, este es nuestro anhelo profundo y nuestro deseo. Una vez más te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos que por tu Espíritu obres en cada uno de nosotros, y allí donde hoy en este día, en tu día santo, tu palabra es predicada, Señor, que tú obres por medio de tu Espíritu para que tu pueblo tenga conciencia de cuán grande es tu gracia, tu amor, tu bondad y misericordia, como dice David, que no olvidemos ninguno de tus beneficios, que nuestras vidas tengan como principal propósito y objetivo buscarte a ti, porque tú eres la vida, y la vida en ti adquirirá todo sentido, todo significado, cosa que no tiene cuando está lejos de ti. Bendice, alma mía, al Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestras vidas te honren y te glorifiquen, no en este día, no un día, cualquier otro día, sino cada segundo de nuestra vida, que respiramos tu aire, que recibimos tus bendiciones, Señor, como recibidas como un regalo que desciende de arriba del Padre de las luces. Señor, gracias porque tú has puesto este anhelo y deseo en nuestros corazones de querer alabarte, honrarte y glorificarte. Sigue obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en tu iglesia aquí en Mataró, en este lugar, Señor, donde estamos congregados. Bendícela, Señor, manifiéstate con poder, hagas que ardan nuestros corazones de amor y de pasión y de fuego por ti, que no tengas que decirnos, Señor, como dijiste a aquella iglesia, Señor, en Apocalipsis, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer, avívala el fuego, Señor, de la llama, del don, de la vida que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor, para la honra y para la gloria de tu santo nombre, porque te lo pedimos en el mérito, por los méritos y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.